Hola chicos, hoy vamos a ver la conversión entre fracciones y decimales. Es muy útil ya que puedo simplificar muchos números en diferentes ejercicios de una manera decimal. Es decir, nosotros en el mundo utilizamos fracciones, pero hay casos donde no son tan viables utilizarlas. Por ejemplo, en el dinero. En el dinero tú puedes decir que tienes eh, $2.25. En esa parte, pues no se puede utilizar, digamos, fracciones, no sería pues muy útil si utilizan solo los decimales. Entonces debemos comprender esa relación que hay entre las fracciones y los decimales. Como primera medida tenemos cómo pasar un número racional, es decir, una fracción, a un decimal, ¿cierto? Entonces, hay tres casos. Simplificar una fracción. ¿Listos? Segundo, si el denominador es potencia 10. En la primera, ¿qué quiero decir? Que siempre uno debe multiplicar una fracción, debe simplificar la fracción para poder desarrollar mejor el decimal. Y por último, pues cuando tenemos denominadores que no se pueden simplificar o fracciones que no se pueden simplificar. Bien, vamos con la primera. Cuando se puede simplificar una fracción. Ejemplo, tenemos el 5 sobre 15, que eso es igual a un tercio. ¿Por qué es igual a un tercio? Porque le saco la quinta parte. La quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 15 es 3. Entonces, esta flechita significa entonces cómo paso de fracción a decimal, haciendo una división. 1 dividido entre 3 me da 0,3333 infinitamente. Eso es igual a escribir 0,3 periódico, ya que el 3 se repite consecutivamente. Además, ese tipo de decimales se llama periódico puro. Hay dos tipos de decimales periódicos. Uno es el decimal periódico puro, que es cuando el número decimal después de la coma solamente es 1. Es decir, que se repite el 3 o el 5 o el 7, solo hay un número. Y el decimal periódico mixto, que es cuando hay más de un número, pueden ser 2, 3, 4 o 5 y se repiten con el mismo patrón. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo tengo 0,25, 25, 25, 25, 25. Eso es un decimal periódico mixto porque lleva el 0,25 como periodo, o sea, hay más de un número. Bueno, ahora, si el denominador es potencia de 10, ¿qué pasa? Ejemplo, tenemos 15 sobre 10. Hay dos formas de resolver la fracción. La primera, simplificarla. En este caso nos queda, si le sacamos la quinta parte, recuerden que siempre comenzamos por el número primo más grande, en este caso es el 5. Entonces la quinta parte de 15 es 3 y la quinta parte de 10 es 2. Y tenemos que 3 dividido entre 2 me da 1.5 o 1,5. Bien. La otra forma, ¿cómo es? Es correr la coma tantos lugares como ceros hayan en el denominador hacia la izquierda. Es decir, que si aquí solamente tengo un cerito, pues voy a colocar el 15 y lo corro un lugar la coma hacia la izquierda. Recuerden que para un número entero como el 15, la coma se ubica al final del número, o sea, en esa partecita. Y como la corro solo una vez,
¿Por qué solo una vez? Porque aquí solo hay un 0. La corro solo una vez, entonces me da el mismo 1,5. Esas son las dos formas si nuestro denominador es potencia 10. Otro ejemplo, 72. Coloco el 72. ¿Cuántos ceros tengo? 3. Entonces, 72 al final del número entero está la coma. 1, 2 y 3 lugares. Por eso queda 0,072. Por último, pues si el denominador no se puede simplificar, entonces solamente dejamos la división. 4 dividido entre 11, que me da 0,36, 36, 36, 36, 36. Entonces, ese es un decimal periódico mixto. Bien, ahora vamos a desarrollar desde un decimal a un número racional, o sea, para convertir un decimal en fracción. Hay dos. La expresión decimal exacta, o sea, que el número sea un decimal exacto, o que el decimal sea periódico puro. Cuando la expresión decimal es exacta, ¿cómo lo hacemos? El denominador de la fracción se coloca en potencia de 10 y se colocan tantos ceros como decimales haya. Otro aspecto es que en el numerador se coloca todo el número sin coma. Entonces tenemos tres cosas. El denominador se coloca en potencias de 10. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser 10, 100, 1000, 10.000, etc. La siguiente, se colocan tantos ceros como decimales hayan. O sea, si en el número hay 5 decimales, tengo que colocar 5 ceros en el denominador. Y por último, en el numerador se coloca todo el número sin coma. Es decir, si yo tengo 25,587, debo colocar en el numerador todo el número sin coma. O sea que me queda 25.587. Y en el denominador voy a colocar potencia de 10 y tantos ceros como decimales hayan. ¿Cuántos decimales tenemos? 1, 2, 3. O sea que coloco 1, 2 y 3 ceros. De esta manera puedo convertir una expresión decimal a una fracción. ¿Cuál es la otra expresión? Cuando hay una expresión decimal periódica pura. ¿Qué quiere decir eso? Que hay expresiones, como vimos en el caso anterior, donde se repite su número decimal. A eso se le llama periódico. En esta parte se divide en dos cosas. Uno, cuando no tiene parte entera, es decir, cuando comienza desde 0, y algo más. Y la otra, cuando tiene parte entera, cuando tenemos 7, y algo más. Ejemplo, la parte entera, 7 antes de la coma, y la parte decimal es después de la coma. Entonces, cuando no tiene parte entera. Primero, en la parte del denominador se colocan 9, ya no se colocan 10. Cuando hablamos de periódicas, vamos a colocar 9 y no 10. Tantos como cantidad de decimales que tiene el número. Es decir, ejemplo, si yo tengo 0,59, fíjese que es un periódico porque tiene la rayita en la parte superior. Es un periódico mixto además porque está con el 5 y el 9. Entonces coloco el 59 normal y coloco la cantidad de 9 según la cantidad de decimales que tenga. Es decir, aquí tengo 2 decimales, por ende coloco 2 9. La otra es cuando hay una parte entera. Cuando hay una parte entera se siguen los mismos patrones. Colocamos el 8, que es nuestra parte entera. Y, ok, yo me equivoqué acá. Acá no es un
es 6, sino un 5. Bien, entonces coloco el 5 y ¿cuántos decimales hay? 2. Por ende coloco 2 nueves, pero esta expresión es un número mixto, entonces lo voy a convertir a fracción. ¿Cuál es el proceso? Multiplicar, ustedes saben, 8 por 99 más 5 y dejamos el denominador. Ustedes ya saben convertir fracciones en mixtas, ¿cierto? Números mixtos a fracciones. Y ese es el proceso de convertir decimales a fracciones o fracciones a decimales.